Astete y Eduardo Garcés. Seguimos con esta, ¿cómo llamarlo? Los quiero escuchar más a ustedes, después de esta última radiotransmisión en la cual se escucharon decenas, miles, cientos de audios de lo que pasó el 18 de octubre de 2019. Y se escuchaban ahí noticias de medios extranjeros. Obviamente que me hizo recordar en mi soledad, lo extrañé mucho, la transmisión pasada, me hizo obviamente recordar y hizo un pequeño resumen de lo que pasó ahí, en esos momentos, ahí, en ese octubre del 2019, obviamente también empujado porque ya estamos al final del camino, al final del túnel, como diría Sábato, ¿no? Lalo, estamos a muy pocas semanas del plebiscito de salida de este proyecto de constitución y creo que hace falta un pequeño resumen también de parte de ustedes, cómo están y qué me cuentan de qué recuerdos tienen, cómo ven este final de este proceso. No sé qué me pueden decir. Eduardo Garcés, Carlos Astete, el que quiera primero. Bueno, como me nombraste a mí primero, sí, fíjate que yo también he tenido momentos en los que me he detenido a reflexionar un poquito y sí, también lo veo como no sé si el fin del proceso, pero sí de una etapa tal vez de un proceso más largo. Creo que ese estallido social, esa tarde del 18 de octubre, marca justamente el inicio, ojalá, de una transición. Estamos a puertas de un momento crítico, o un punto de inflexión que va a ser el resultado del plebiscito, en el que obviamente se va a definir la continuidad de este proceso, qué camino va a seguir. Si avanzamos, si es que damos el paso siguiente, que sería por supuesto el ideal, o si es que, como tantas veces en la historia de nuestro país, se nos quema el pan en la puerta del horno, eh, porque lamentablemente es el sino de nuestra historia. Muchas veces, en el momento justo de los cambios revolucionarios, ha sucedido algo, la élite ha manipulado. Bueno, siempre han tenido el brazo armado de su lado, siempre han tenido los medios de producción de su parte, siempre han tenido el control del poder político. Entonces, de alguna u otra forma se las han arreglado para torcerle la mano al pueblo, en el fondo. Y por lo mismo uno no deja de tener ese temor, porque lamentablemente para nosotros y para nuestros intereses, la campaña del rechazo ha sido, digamos, descarada en cuanto a inventar escenarios terribles en caso de la victoria del apruebo. Y eso, por supuesto, que condiciona el voto de una población, llamémosle como flotante. ¿Ya? Esa población que definió elecciones en favor de Piñera una vez, en favor de Bachelet otra vez y otra vez en favor de Piñera. Entonces, en Chile hay un segmento importante de personas que no vota tanto como por convicción, ¿ya? O por una visión, de lo que es una sociedad ideal, o que busque el bien común, sino que eh, votan desde la interioridad, desde una cuestión media voluble, que a veces tiene que ver con lo individual, de qué gano yo. ¿Cachai? O sea, no dimensionan lo que es una elección como beneficio para el país, sino que piensan en el bienestar individual, en su persona. Y por supuesto que la campaña del rechazo se ha centrado en eso, en resentir esa visión del chileno que piensa en sí mismo.
Entonces, claro, si le dicen que sus ahorros no los va a poder heredar, si le dicen que le van a quitar sus propiedades, si le dicen que le van a expropiar tal o cual cosa, si le dicen que su pastor va a tener que pagar impuestos ahora, cosa que no tiene nada de malo, pero que, claro, si el pastor los alinea de una determinada forma, lo van a sentir como un ataque a su patrimonio. Entonces, de esa manera la campaña del rechazo se ha centrado en que esa gente sienta que su bolsillo se va a resentir, que su patrimonio se va a resentir, que sus posibilidades de progreso se van a ver afectadas. Y por supuesto que eso aparte se suma a lo que es la manipulación de las encuestas, que también me parece descarado, porque yo no creo que la diferencia sea tanta. De hecho, me gustaría pensar que el margen es pequeño, pero a favor de la prueba. Pero obviamente también hay otras personas que piensan en, entre comillas, no perder el voto y alinearse del lado del que va a ganar, como para sentir al final de la elección una especie como de victoria mínima, pero victoria al fin y al cabo, de haber votado por el que ganó. Y teniendo eso muy claro, obviamente, que quienes manejan o quienes pagan las encuestas lo hacen con esa finalidad, de que la encuesta arroje un triunfo mayoritario por la opción de rechazo, y eso induzca al voto de este otro segmento que elige su opción en función del que va a ganar, va a estar del lado del victorioso. Y por supuesto, como decía, este es el punto de inflexión. Aquí vamos a estar en presencia de un momento histórico nuevamente, en el que veremos si damos el siguiente paso o si retrocedemos unos 3 o 4 y quedamos, si no donde mismo, un poco peor que antes. El siguiente paso hacia adelante o hacia atrás, Carlos. Un profesor cubano que tuve alguna vez decía: Carlos, para adelante, siempre para adelante. Que usaba de manera onomatopéyica la forma de enseñar la percusión. Para adelante, con sabor y con sentimiento, decía Alfonso Fabré. Un pequeño homenaje al público. Sí, bueno, escuchándote, Lalo, pensando un poco en todo lo que nos trajo a colación Gustavo, ese refresco de la experiencia que hemos tenido en este proceso, como tú bien dijiste, más allá del sentir que está terminando, es un término de una etapa, de un ciclo aún más grande. Y más allá de intentar como esbozar para bueno, estoy comenzando, pero con esto termino. Y más allá de intentar esbozar como reflexiones que intentan justamente contribuir a un cierre del proceso, yo quisiera refrescar justamente las motivaciones que nos tienen en este lugar. Y tienen que ver con justamente no pensar en sí mismo, no poner en primer lugar nuestra necesidad, sino más bien empezar a ver al otro, ¿no?, como alguien que también es parte de una sociedad, empezarnos a cuestionar el patrimonio. Yo sé que hay conceptos que ya están están instalados hoy día en el discurso del apruebo y del rechazo, ¿cierto? Han sido polarizados. La palabra patrimonio, ¿no?, que se usa para infundir el terror, ¿no? Vas a perder todo lo que tú has construido, todo lo que has ganado. Y justamente hay esta idea que de pronto se enmascara, ¿no?, como el lugar en donde nosotros podemos encontrar esa seguridad en torno al bienestar, pero siempre mirando un espejo,
siempre mirando cómo el reflejo de eso en mí y en quienes me rodean, y no siendo capaces de derrumbar esta idea de que nuestras acciones, nuestros movimientos, nuestro andar, lo que provoca nuestras decisiones afectan de una manera potente a nuestra sociedad, a todos los que participan, no solamente a mi núcleo familiar, no solamente a la gente, como lo dijiste, Lalo, que es parte de mi ideología, que entiende la vida, la cosmovisión desde una posición religiosa, política, apolítica, etcétera, etcétera, pero no mirando que el que está delante, ¿no? Tiene los mismos derechos, tiene las mismas necesidades que tenemos nosotros. Yo creo que todo este proceso viene a enrostrarnos cómo supuestamente hemos ido avanzando, creciendo, por supuesto, a costa de sacrificios, a costa de... Bueno, la historia es reciente nomás, es terrible en nuestro país, en nuestro sector, en América. Hablamos hace un tiempo sobre cómo los pueblos originarios no sufrieron masacres, y tener hoy día en este proceso a personas líderes del proceso de origen indígena, como recuerdo yo, o por lo menos ayúdenme, una de las pocas veces que podemos visualizar, ¿no? Que se integra al proceso, a la discusión, o sea, no ni siquiera a la figura peyorativa de alguien con una vestimenta, ¿no? Entonces, qué potente, y yo sé que a lo mejor ustedes están pensando, ¿de verdad terminará con esto? Pero estoy intentando puntualizar, enfocarme en algo que para mí representa el corazón de este movimiento, y tiene que ver con remover, ¿no? Remover esta idea de que el avance no solamente se logra con el beneficio que eso puede provocar, ¿no? Y aquí en esto está instalado todos, ¿no? Desde las mascotas hasta la abeja, que tanto se habla de que las abejas, no, y que si las hacemos daño, pero se instalan de manera aislada preocupaciones como si fueran harina de otro costal, en buen chileno. Pero justamente hoy en día, cuando nos acerquemos a las urnas a poner nuestro voto por un rechazo, por un apruebo, yo creo que la reflexión, ¿cierto?, final, la reflexión que tiene que estar instalada en todas las personas, jóvenes, adultos, tiene que ser inclusiva, pensando en el bienestar de todas las personas. Y ahí yo creo que en ese momento recién uno empieza a descartar, wow, esto me puede beneficiar o no, pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Fija? Entonces, ¿y qué pasa con los demás? Esa pregunta es poco... hay que reconocer que en ninguna parte es popular. O sea, no están las estadísticas de acuerdo a cómo esto va a afectar o no a cierto sector. Y yo sé que estoy diciendo súper poco con esto, pero de verdad creo que esto abre una brecha, ¿no?, a la reflexión verdadera, a la reflexión honesta y transparente que necesitamos como sociedad. Con este plebiscito no se terminan las necesidades, ni con el apruebo ni con el rechazo que tenemos como conjunto. Y ahí hay un desafío grande. Sí, concuerdo en dos grandes puntos con ustedes. Finalmente, igual creo que, como decía Lalo, este es el final, pero claro, de una etapa, de una muy importante etapa, pero de una etapa, ¿verdad? Después del plebiscito viene la siguiente, que probablemente ese constructo es mucho más complejo y mucho más a largo plazo. Y por último, no sé, quiero quedarme con un
concepto que se ha puesto comillas un poco de moda, sobre todo después de la... Me gustaría que ustedes también hicieran el ejercicio. Escucho mucha interferencia y este señor Rechazo siempre está ahí. Creo que siempre nos va a botar la transmisión. Me quedo con este concepto que yo creo que comienza, comillas, de alguna manera en el estallido social, y del cual también habla Carlos ahora, en el ponerse en el lugar del otro. Entonces, la palabra empatía para mí es tan importante hoy día, creo que es un símbolo de lo que estamos viviendo, y a veces pero creo que también hay que darle una segunda vuelta a esta palabra, porque uno, como decía Carlos, tiende obviamente a ponerse en el lugar del otro, pero a veces en el del lado, en el del familiar, lo que ve cercanamente. Pero tengo la impresión yo, ustedes me podrán decir, contradecir o no, que la empatía es algo mucho mayor. La empatía tiene que ver con una cuestión de comunidad finalmente, que es lo que estamos haciendo con esta construcción de la Constitución. Estamos construyendo un marco para toda la comunidad, incluidos todos y todas. Entonces nuestra empatía tiene que ser vista no solo de nuestras pequeñas, mirándonos al ombligo, sino que con lo que implica, creo yo, la palabra empatía, comunidad, una cuestión integral de una república, de un Estado, de una sociedad. Y así tenemos que, creo yo, mirar este proceso, este final, esta etapa, para un futuro mucho más largo probablemente y agotador, pero que nos va a llevar como sociedad, empáticamente, de alguna manera, creo yo y espero yo, a una sociedad más equitativa, más justa, amigo Lalo, dentro de todas estas interferencias. Sí, sí, acuerdo contigo. Creo que falta un poco de eso en el debate cotidiano entre las personas, porque me ha tocado escuchar de repente en el tren o de repente con los alumnos, con sus apoderados, no falta el pretexto con el cual surge el tema, porque obviamente es algo que está ahí, está en la palestra a diario. Y sí, pues falta eso de pensar en el bien común. Y eso lo ha aprovechado bien por la campaña del rechazo. Esta cuestión, por ejemplo, de que se debe, a ver, como que el proceso o la nueva constitución nace de un momento de este estallido en el que predominó la rabia y que lo que necesitamos para escribir una nueva constitución es el amor. O sea, esa cuestión realmente a mí me saca un poquito de quicio, porque, o sea, si recordamos históricamente las constituciones anteriores, ¿qué me van a decir? Que fueron muy amorosos, loco, para escribir para escribir la constitución del 80, la escribieron con mucho amor. Claro. No, bueno, la escribieron pensando descaradamente en cagarse a la gente, bueno, en despojar al Estado de todos sus medios de producción y regalárselos a privados, a sus amigos, a sus familiares para que pudieran enriquecerse, y vienen a decir ahora que esta constitución está escrita desde la rabia y que tenemos que escribir otra desde el amor. Por favor. Carlos, para terminar, porque me parece que nuevamente se interrumpe en cualquier momento, para el ejercicio, una palabra por ahí que yo creo que vamos a dejar extensida esta transmisión. Sí, Carlos, disculpa que te interrumpa, sin empezar, para la próxima transmisión, porque vamos a estar muy cerca del plebiscito y vamos a tratar de darle una vuelta más antes, los días previos, antes del plebiscito. Por ahora, Carlos, alguna palabra por ahí, algo que te resuene después de todos estos audios que escuchamos la vez pasada. Y un poco lo que nos decía Lalo recién nomás, me resuena harto cómo las palabras que tienen un significado adquieren una doble lectura al ser manipuladas, ¿cierto? Conceptos como el amor mismo se instalan en definitiva para buscar rédito en definitiva para generar una manipulación en parte de la población. Yo creo eso, que la invitación tiene que ver con refrescar este proceso
nos viene a remover, y siempre si algo es sólido, es fuerte en términos de principio, se va a sostener, y lo que está como accesorio debería caer. Y fíjate que esa forma de enfrentar el futuro, lo veo muy necesario, o sea, incluyéndonos. O sea, hay cosas que nosotros necesitamos refrescar, remover, y este proceso puede ayudarnos en eso. Piensen ustedes lo difícil que fue en un momento de la historia reconocer, poner en el papel, ¿no?, que las personas son libres. O sea, yo he estado haciendo el ejercicio de leer la Constitución varias veces, incluso empecé con la antigua, y aparece ahí en Chile todas las personas que pisan este territorio dejan de ser esclavos. O sea, son ideas, son conceptos que a veces se pierden en la historia, se pierden en el papel porque uno no lo ha vivido. Pero tenemos que entender que, que la historia está para enseñarnos, para moldear un poco el futuro. Bueno, esas son. Siempre nos quedan palabras en el tintero, ¿ah? Pero bueno, queda todavía para este final, así que dejemos harina para la próxima transmisión, Lalo y Carlos. Ordenemos nuestras ideas, nuestros conceptos, porque hay harto, como ustedes bien lo decían, el rechazo está dando harto material para poder acá discutir. Ahí cuestiones muy ridículas, de alguna manera, Lalo y Carlos. Así es. Don Lalo, no sé, escucho así dos palabras, ¿no? No concuerdo contigo en que hay harto material del cual podemos hacer un análisis, y tal vez como para convencer o persuadir a nuestra masiva audiencia y tal vez modificar su intención de voto en el caso que estuviesen pensando en votar rechazo. Ya, Carlos y Eduardo, un abrazo para ambos. Igualmente para usted, don Gustavo. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.